vergüenza, tiene temor por el qué dirán, ¿verdad? Si es que expone el tema de sus deudas, ¿verdad? Un poco eso es creación de la sociedad misma que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, es bastante delicada la situación del deudor en cuanto al tratamiento, ¿verdad? En ese sentido, las consultas son de carácter confidencial, ¿verdad? Eh, en el centro de atención al deudor, te decía, ¿verdad? Que empezó con un grupo de abogados, ¿verdad? Que vimos de que mucha gente no recurría o no sabía a dónde recurrir para poder buscar o encontrar información para poder solucionar sus conflictos con las deudas, ¿verdad? También vimos de que la gran mayoría y gran cantidad de consultas que recibíamos en aquel tiempo, de un 100%, 70-80% de esas preguntas eran relacionadas con materia de deudas. Gente que firmó pagarés y no sabía cómo pagarlos, hipotecas, prendas, fideicomisos, diferentes tipos de cheques. Entonces, una parte un poco más chiquita, ¿verdad? Era todo lo que era la parte civil y comercial en general. Entonces, en ese tiempo, nació el Centro de Atención al Deudor, un poco tratando de conglomerar a profesionales especializados y expertos en esa materia para que solamente atiendan el tema de las deudas, ¿verdad? Y ahí fuimos creciendo, nos agarró ya la parte de la crisis que tuvimos en un poco más adelante, en el año 2015, 2016, 2017, ¿verdad? Ahí el SENADE fue creciendo en infraestructura, fue creciendo también en gente especializada en materia de deudas para poder brindar una información de primera mano. Y ahí vimos que la información le iba llegando al deudor, ¿verdad? No lo que le dijeron como una solución, ¿verdad? En algún momento, evidentemente, era efectivamente la solución, ¿verdad? Y ahí nos fuimos encontrando con una suerte de mitos, ¿verdad? Que fuimos rompiendo también, porque el qué dirán le hace buscar o se le hacen buscar soluciones que finalmente no son las soluciones adecuadas a su caso concreto, ¿verdad? Y en este año, evidentemente, con lo que sería toda la crisis que está viviendo no solamente el país, sino el mundo, mucha gente está consultando con nosotros, ¿verdad? Para poder ver cuáles son las posibles soluciones a su caso y como solemos decir nosotros, de que cada caso tiene una solución específica para ese caso, ¿verdad? Para esa Claro, no situación. hay algo estándar. No es algo estándar, cada persona tiene o viene con sus consultas, tiene sus realidades, por más de que una persona haya quitado de la misma casa comercial el mismo crédito y haya firmado los mismos documentos, finalmente las realidades son diferentes, del momento de la atención misma del caso, como lo que sería la recuperación misma de esa persona. Entonces, Eso vemos totalmente también nosotros en los casos que nos tocan, así que te creo totalmente. O sea, cada persona es un mundo y esto es algo que vamos construyendo, por eso que es tan apasionante, porque aprendemos también con cada caso y vamos ganando experiencia. Y eso que me comentás me hace acordar a, bueno, un caso que te estuve compartiendo un tiempo atrás, no sé si recordarás, de una persona, en este caso es una asalariada, pero también ya hemos visto casos similares de personas independientes, ¿verdad? Profesionales o incluso comerciantes, que probablemente sea en esta situación que hoy nos toca vivir el segmento que más esté atravesando por dificultades, lo sabemos, ¿verdad? Pero me viene a la mente este caso de esta persona que aún teniendo un ingreso aproximado de 10 millones de guaraníes, ¿verdad? Sabemos que es un ingreso muy por encima del promedio de lo que gana la mayoría, entonces decimos, esta persona va a estar súper bien. Pero ¿qué pasa? Esta persona dividía los gastos del hogar con el marido, ¿verdad? Y bueno, ella pagaba lo que le correspondía a los gastos de la casa y tenía unas cuantas cuentas por ahí, ¿verdad? Y todo bien hasta ahí, de repente el marido se queda sin trabajo, entonces la persona tiene que asumir todos los costos fijos del hogar, el estudio de los hijos, todo el seguro, esto, aquello, ¿verdad? Y además seguir cubriendo sus cuentas. Ante la imposibilidad de que esto suceda, o sea, tenía que elegir o pago la luz o pago la cuenta, pago la tarjeta o pago el colegio, ¿verdad? Entonces ella empieza a tener un desorden en sus pagos, no poder
establecer muy bien las prioridades, porque emocionalmente esto nos impacta. Ante una situación así ya no sabemos ni para dónde tirar muchas veces, y el primero que te llama te cobra y después el resto queda en el olvido, después el resto ya no la atendés, más o menos, ¿verdad? Entonces esta persona se quedó con todos los gastos de la casa, más o menos de los 10 millones que gana, 7 millones iban a cubrir los gastos de la casa, y aparte ya tenía luego sus otras cuentas aparte. Algunas de ellas ya se le descontaban directamente su salario, en total acumulada descuentos por 4,5 millones más o menos al mes. Entonces dice, bueno, ya me descuentan, ya me dejan casi la mitad de mi sueldo. Después, lo que me queda, cubro los gastos de la casa. Y las deudas que tengo aparte, ya no pude pagar, ¿verdad? Entonces viene un tiempo después, ya con una situación de operaciones morosas, ya se le cerraron las puertas, digamos, de las entidades en las cuales podía eventualmente refinanciar o incluso hacer la famosa compra de deuda, la unificación, ¿verdad? De repente alguna que otra entidad le ofrecía, fuera del sistema bancario, hacer algún tipo de operación de compra de deuda, pero con garantía real. O sea, le pedían un bien que hipoteque o que traiga un codeudor que tenga, digamos, que presente una garantía real, un inmueble o algo así, ¿verdad? Por el valor de su deuda también tenía que ser un bien de alto valor. Entonces la persona me dice, nadie me quiere salir de codeudor. A mi papá no le quiero molestar porque está enfermo y esto va a ser un quebranto que no sabemos ni si lo va a poder sobrellevar, ¿verdad? Con sobrevivir a esto prácticamente, ¿verdad? No tengo ningún bien a mi nombre. El préstamo ya no puedo sacar. Todo el día me llaman y me dicen que, bueno, que me van a embargar, que venga a pagar, que venga a renegociar, que traiga tanto, etc. Entonces me dice, vos sabes que hoy me dice una persona, conversando de esto con una persona, y me dice, ¿sabes qué? Vos dejate nomás embargar, no pagues nada, que te embarguen y bueno, y ahí se te va a descontar de tu salario un tanto por ciento y ya está, ¿verdad? No te queda otra, no hay otra opción. Así que más o menos huelga de brazos caídos con relación a esto. Y yo dije, no, esto no puede ser, tenemos que ir a ayudarle realmente a esta persona a tomar una decisión que le vaya a servir, no solamente para hoy a lo mejor dormir tranquilo, sino también para su futuro, sus futuros proyectos, su futura calidad de vida, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo, Edward. Sí. Sabemos que hay miles de este tipo, no solamente de personas que perciben salario, o sea, personas que de un día para otro tuvieron que dejar de vender, cerrar sus negocios. Entonces, ahí yo ya te traslado totalmente a vos la pregunta, ¿es realmente esta la única opción? Estamos, digamos, debemos levantar los brazos, sacar la banderita blanca y decir, demándenme, porque no, de otra forma no me van a cobrar un peso. Así que hagan lo que quieran o existen otras posibilidades de solución. Sí, pues sobre todas las cosas, evidentemente no es la única opción, ¿verdad? Lo que sí es la primera reacción que la gente tiene ante esta situación, ¿verdad? Que es totalmente otra cosa. Si es que yo tengo un salario, bueno, vamos a dejar nomás que me embarguen, que me demanden, ¿verdad? Y vamos a hacer de que se peleen ahí por mi salario, ¿verdad? Y total, yo ya no voy a cobrar y a lo mejor ya no voy a ver. Una señora la vez pasada me dijo, doctor, yo no es que tengo embargado todo mi salario presente, sino mi salario presente y futuro, me dice. O sea, futuro, ¿cómo futuro, verdad? Y claro, porque me embargan no el 50%, me embargan el 100% del salario, y estamos hablando de buenos salarios, sí. Y en la cola tengo otras personas que están esperando entrar, ¿verdad? Por la línea de embargo para poder seguir descontándolo. O sea, tiene totalmente hipotecado, prendado, ¿verdad? Confinado, confiscado su salario y directamente no tiene una buena calidad de vida, no cumple con sus acreedores. Existe una desesperanza, un desaliento de esa misma persona para poder cumplir normalmente con sus actividades laborales, porque por sobre todas las cosas también, aparte de lo que sería la deuda misma, ¿verdad? La situación de deudas tienen efectos colaterales, ¿verdad? Tienen efectos psicológicos, tienen efectos en la persona, en la familia,
se le va metiendo a mucha gente también. O sea, quiero pedir prestado a un familiar, ya no me quiere prestar, un amigo ya no me quiere prestar. Esa gente se va aislando inclusive, no sabe socialmente, de su círculo. Es como un paria, como decimos, es como que vos tengas una enfermedad, ¿verdad? Que con el solo hecho de estar presente la gente se te va repeliendo, ¿verdad? Como la lepra. Es como una lepra, exactamente, y la gente se te va distanciando, ¿verdad? Porque es un problema y no debería ser así, ¿verdad? Voy a ir pasando algunas diapositivas también, Adriana, y a toda la gente que va escuchando, de manera a poder ir analizando. Ahí se va viendo, ¿verdad? Ok, entonces, de manera a ir analizando cuáles serían las posibles respuestas ante esta situación que estuvimos hablando, que me fuiste comentando, y que también se van repitiendo, no solamente en este caso, señores, sino que en este caso, con la gente que tiene un salario con más fuerza, del tipo de salario que sea, no es un menor salario o un mayor salario diferente ante la reacción que se tenga contra esta persona, y también se van repitiendo en otros escenarios. Tengo entendido que la persona es una persona civil, no una persona comerciante, pero también los deudores comerciantes, o en ellos también se va repitiendo la misma fórmula, porque tienen las mismas malas informaciones y van tomando las decisiones que son totalmente incorrectas y que no hacen otra cosa que hundirle más en la deuda antes de que salir y buscar una solución a lo que sería el problema de deuda, ¿verdad? Eso también pasa por un poco de falta de información. La gente no tiene información. Y eso, por ejemplo, nosotros al crear el centro de atención, creamos esta plataforma por sobre todas las cosas la información, que la información le llegue al deudor, que esa información le llegue y que pueda decidir finalmente qué camino tomar. Pero si no tiene las opciones, evidentemente va a tener que recurrir a las recomendaciones, entre comillas, bastante alocadas, como autodemandate. Total, si vos autodemandas, vos te vas a quedar con la parte de tu salario y viví así en la oscuridad, vamos a decirlo, ¿verdad? Sin solucionar nada, ¿verdad? Y las deudas siguen creciendo y siguen creciendo. O sabes que transferir nomás todos tus bienes, en el caso de que tenga algún bien, total, si vos transferís tus bienes, nadie te va a poder embargar, pero no saben de que esa situación tiene consecuencias civiles, ¿verdad? Evidentemente hay figuras de nulidad de acto jurídico por simulación o por venta en fraude a sus acreedores, e inclusive penales. Y ahí, discúlpame que te quiero interrumpir porque me viene a la mente otro caso. Una persona me dice, yo tengo embargo ya, ¿verdad? Embargo de salario. Parte del embargo es una regulación de honorarios de un profesional del derecho, ¿verdad? ¿Por qué me demandó? ¿Por qué te demandó? Y no, y porque lo que pasa es que una amiga mía tenía problemas de deuda. ¿Y qué hizo? Me pidió, por favor, transferir su casa a mi nombre. Yo, como buena amiga, dije, no, muy bien. Así yo te voy a ayudar a que no pierdas tu casa. Por supuesto que, como decía, eso salta a la luz, no es tan difícil, ¿verdad? Ver que se hizo esa movida. Y viene, ¿verdad? No solamente la nulidad para el juicio, en este caso para la amiga, sino que una responsabilidad civil también para el que accede. Claro. El que se presta para ese tipo de situación, ¿verdad? O sea, no es... una locura es realmente. Y son situaciones que en vez de solucionar el problema, se van entrando en otro problema. Y no solamente lo hacemos como nuestro problema, sino también le involucramos a lo mejor a gente que está cerca nuestro, ¿verdad? O de repente te dicen, sabes que tenés una deuda de 10 millones, te están embargando tanto por ciento. Bueno, sabes que genera una prestación alimentaria, ¿verdad? Autodemandate, hace que te peleas ahí con tu pareja, ¿verdad? Y esa persona te va a embargar o te va a quitar por prestación tanto dinero, total, eso es inembargable. O sea, hay muchas recomendaciones que no hacen a la solución del problema, sino que van creando más problemas. Por eso vamos a ir analizando estas y vamos a ir decantando para que también la gente que nos va acompañando se dé cuenta de cuáles son las soluciones que le da la legislación paraguaya y cuáles son las soluciones adecuadas para este caso concreto y otros casos similares a esta situación. Entonces, supongamos... Hay una cosita nomás que acotar, ¿verdad?
algo que yo aprendí de vos, Eduard, ¿verdad? Porque yo realmente era totalmente ignorante. Todavía sé muy poco del tema, ¿verdad? Por eso siempre recurro a vos. Pero cuando una de las cosas que aprendí de esta interacción es que realmente lo que la legislación prevé es que el deudor asuma su responsabilidad y que el acreedor Claro, cobre, ¿verdad? claro. Porque ¿qué pasa? Cuando ocurren este tipo de cosas, bloqueo todas las posibilidades de que me embarguen. Yo aún feliz porque nadie me embarga nada, pero eso tiene una consecuencia en la cadena de pagos, ¿verdad? Dejan de cobrar los acreedores, entonces tienen que despedirle a gente porque nadie puede vivir sin generar ingresos o trabajando a pérdida. Entonces eso tiene una cadena que al final otra vez me vuelve a afectar, ¿verdad? Porque perjudica la economía en su conjunto, porque no hay, sabemos, sobre todo ante esta situación, que lo peor que puede pasar es esa interrupción en la cadena de pago. Y lo que la legislación prevé es también proteger a ese deudor para que pueda hacerse cargo. O sea, vas a hablarnos de eso de forma responsable y de forma viable, pero también hacer que esa cadena de pago se siga generando, ¿verdad? Que los acreedores sigan percibiendo lo que les corresponde. Exactamente, pues sobre todas las cosas, ¿verdad? Las deudas deben ser pagadas, deben ser cumplidas, deben ser honradas, ¿verdad? Una persona cuando quita un crédito, necesariamente tiene que saber cuáles son los riesgos del no pago de ese crédito, ¿verdad? De hecho, en otros países mucho más civilizados, cada persona que va a quitar un crédito, por más mínimo que sea, tiene una asistencia financiera. O sea, la asistencia financiera es necesaria en cualquier movimiento de una persona que va a quitar un crédito, porque yo cuando quito un crédito, lo que pasa acá en Paraguay es diferente, ¿verdad? Yo quito un crédito para poder parchar o solucionar un problema, no para poder invertir, y mucho menos hay mucha gente que no hace esa proyección para poder quitar el crédito, ¿verdad? O ese estudio de devolución del dinero, ¿verdad? Entonces ahí se crea el problema. El problema no debería, de hecho el problema no es el crédito, el problema es cómo yo manejo el crédito y cómo yo manejo la obtención misma del crédito, y por sobre todas las cosas, cómo se organiza uno para poder hacer la evolución de ese dinero. Entra un poco lo que sería la educación financiera. Qué importante lo que decís, porque hablaste mucho de la importancia de la información, es educar, y en esto de la asistencia, cuando un deudor no recibe tampoco la debida asistencia en el momento de adquirir un crédito y lo mal usa, hay que decirlo, también es responsabilidad del acreedor, ¿verdad? O sea, porque muchas veces hemos visto de todo. Socios de cooperativas que se van a decir, no sé, quiero un préstamo personal, pero resulta ser que ahí le asesoran, entre comillas, acá nomás como si fuese que es un préstamo para educación, porque ahí la tasa va a ser más baja, ¿verdad? Y a lo mejor la persona se quería ir de vacaciones, ¿verdad? Entonces está todo previsto dentro del tipo de producto crediticio, el fin, el para qué estoy solicitando. Y ocurre mucho de que, es cierto, hay deudores probablemente de mala fe, mienten el destino del crédito, ¿verdad? Porque si dicen es porque ya no tengo de dónde sacar para llegar hasta fin de mes, no le van a dar, ¿verdad? Pero también pasa que a veces el propio asesor le dice, y bueno, y vamos a poner acá que vos te estás queriendo comprar un auto y que necesitas 50 millones, ¿verdad? Cuando a lo mejor la persona lo que está queriendo es pagar sus tarjetas. Claro. Lo vamos a poner acá. Totalmente. Esa mala, ese crédito va a salir mal o sí, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, eso nosotros no podemos culparle a la entidad dadora del crédito de qué pasó, ¿verdad? Uno tiene que ser responsable de lo que fue quitando, y por sobre todas las cosas, sin entrar en esos detalles, ¿verdad? Lo que la persona tiene que darse cuenta de, de cuándo es el momento de parar, ¿verdad? Cuando yo como vos dijiste, ¿verdad? A lo mejor ya estoy mintiendo en cuanto a lo que sería el destino mismo del crédito, pero tiene que haber una responsabilidad de un paro, ¿verdad? Hasta acá yo puedo. Cualquier crédito que voy a quitar nuevamente va a ser para poder solucionar mi problema y cancelar todas mis deudas, y a lo mejor quedarme con un solo crédito. Es una vía, ¿verdad? Creo que el caso que estábamos hablando no es porque ya las personas que le hubieran otorgado un crédito ya también le estaban cerrando las puertas porque tenía antecedentes ya
de no pago, ¿verdad? Entonces existía ya una cadena de situaciones en donde ya existían embargo de bienes o descuentos que rondarían en más del 50% de lo que sería el ingreso que estabas comentando. Entonces cuando le dicen a ella, volviendo un poco, retomando un poco el caso, ¿verdad? Deja nomás que te embarguen tu salario total, tu salario ya no es tuyo, ¿verdad? ¿Qué costo implicaría eso para ella? Evidentemente, por más de que se deje embargar, las deudas siguen creciendo, las deudas no paran, ¿verdad? Con esa decisión, los costos siguen creciendo, toda demanda implica medidas cautelares, evidentemente, costas judiciales, gastos administrativos, o sea que la deuda en vez de solucionarse va creciendo y por sobre todas las cosas no va a terminar nunca, por decirlo así, si evidentemente esta persona no le da un corte definitivo con una asesoría calificada y que le pueda decir, bueno, tenés que hacer esto para poder solucionar este tema y salir definitivamente de las deudas, ¿verdad? Que son caminos excepcionales, porque estos son situaciones excepcionales, ¿verdad? O son situaciones excepcionales, ¿verdad? Su deuda crecería o disminuiría, dice nuestra diapositiva, por sobre todas las cosas, si toma el camino de un embargo de salario, ¿verdad? Sus deudas crecerían, pero no es lo que se duplicaría, se triplicaría o mucho más, ¿verdad? Porque los intereses siguen corriendo, los gastos aumentan, las situaciones de lo que serían los problemas o los inconvenientes judiciales van a seguir avanzando hasta que no haya una liquidación judicial definitiva y finalmente pueda cancelar todas sus obligaciones. Su salario va a seguir embargado, ¿verdad? A lo mejor por ahí van a entrar otros embargos que van a ir disminuyendo su capacidad de recibir dinero y por sobre todas las cosas los problemas van a seguir aumentando, ¿verdad? Se prolongan también, ¿verdad? Se prolongan, ¿verdad? O sea, es como que prolongamos, ¿verdad? Esa también es una forma en la que no solamente el paraguayo, el ser humano actúa. No quiere saber de sus deudas, él ya sabe que debe muchísimo dinero, pero eso es como que está debajo de la alfombra y voy tirando y hasta que va creciendo y hace aguas por todos lados, ¿verdad? Entonces la gente no quiere ver algo que le va a traer un problema. Por eso nosotros cuando en el Centro de Atención al Deudor, la primera entrevista que tenemos con el deudor es la radiografía al deudor, que no le gusta mucho al deudor. ¿Por qué? Porque ahí es como que vos le haces esa primera terapia y le vas quitando todo lo que necesitas saber para poder solucionar el problema, ¿verdad? Todo lo que sería su pasivo, cuáles son las deudas que tiene, qué tipo de documentos firmó, firmó pagarés, cheques vistas, factura crédito, tiene alguna garantía real, cómo está en cuanto a lo que serían los pagos, cuáles son los ingresos que tiene algún bien activo, cuáles son las transferencias que hizo en los últimos 6 meses. O sea, nosotros como asesores necesitamos saber toda la información para que también podamos darle la línea o el camino para poder solucionar el problema, por un lado. Y por sobre todas las cosas, necesitamos la predisposición de la persona que se deje ser ayudado, ¿verdad? Porque ahí también hay gente que de repente hace una consulta, ¿verdad? Pero no sigue la línea. Damos un poco el ejemplo de la persona que quiere adelgazar, ¿verdad? Y se va a un dietólogo, ¿verdad? Y le va a dar toda la información y le va a dar las recomendaciones, pero si la persona tampoco quiere salir de esa situación, entonces nunca vamos a llegar al objetivo. La misma cosa pasa con la gente que tiene deuda, ¿verdad? Entonces, por sobre todas las cosas, se le dan todas las opciones, se estudia bien el caso y se van decantando de acuerdo a las situaciones. La primera posición es siempre negociar. La negociación con los acreedores es el primer paso ante el camino de fórmulas para poder solucionar la deuda. Uno tiene que hablar con sus acreedores, ¿verdad? Y ahí, Eduardo, te cuento que ya están habiendo consultas. Les digo a las personas que están escribiendo sus consultas en el chat que se queden tranquilos, que al final vamos a leer todas las consultas. Pero sí, eso que me decís, el primer paso es la negociación. Hay veces que yo le digo esto a las personas, ¿verdad? Acércate a tus acreedores, a lo mejor tu cuota es, no sé, 400.000 y no podés cubrir, pero anda y decirle, o sea, que me comprometo a traerte no sé, un 100.000 semanal, ¿verdad? Un muchacho que tiene bodega, ¿verdad? Y me dice, bueno, o acércate y decirle que le vas a poder traer, no sé, un 150.000 quincenal. No vas a ponerte al día de entrada, pero la persona el acreedor va a ver
que te presentás y pagás y pasás por la caja, ¿verdad? Y la persona siempre me pregunta, ¿y qué pasa con los intereses, verdad? Y ahí según, antes, entrando en esta negociación previa nomás, ¿verdad? Porque vos me decías, cuando el acreedor ya te demanda, corren los intereses por todo el tiempo que dure el proceso, ¿verdad? Claro, pero sobre ese punto, eso no quiere decir que vos puedas negociar en cualquier momento. ¿Verdad? No es que si yo tengo una demanda, porque eso es muy importante sobre el punto nomás, Adriana, ¿verdad? La gente de repente piensa que porque está demandado ya lo va a perder todo. Y eso es mentira. Estamos dentro del derecho civil y comercial. Todo el proceso, aunque haya una demanda, inclusive aunque se esté por rematar mis bienes, lo mismo se puede entrar a una negociación. ¿Verdad? Nosotros hemos cerrado negociaciones en juicios que estuvieron muy avanzados, inclusive. El tema no es la negociación, el tema es el querer negociar, ¿verdad? El tener siempre esa apertura, por más de que estemos peleados en tribunales, ¿verdad? Finalmente las negociaciones siempre se van cerrando, no importa el momento, ¿verdad? Y por eso volvemos a la información. Pero sí puede ocurrir, o sea, a veces ocurre que cuando la persona se empieza a atrasar, no tiene todavía demasiado tiempo acumulado de atraso y se acerca ya a negociar de forma privada, incluso sin ninguna representación legal, pero digamos presentándose, que a veces ocurre que el acreedor le congela cierta parte de los intereses, ¿verdad? Claro, como para que claro. es una manera, en la medida que cumplas tu compromiso. Ahora, si te comprometiste a algo y después no cumpliste, ahí te dice, bueno, te pueden volver, digamos, a hacer correr esos intereses, pero existe la posibilidad de congelar. Claro. Espectacular. Acá una persona que me parece muy relevante su pregunta dice, están hablando de casos de gente que tiene salario, somos muchos los que quedamos sin trabajo, sin ingresos. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué podemos hacer? Y sé que avanzando con la presentación vas a contestar esta pregunta. Bueno, vamos a seguir para continuar con el hilo, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos hablando del tema de lo que serían las posibles negociaciones, acercarse. Otra cosa importante, la gente, por ejemplo, cuando tiene deudas, ¿verdad? En vez de acercarse a los acreedores, se corre, se esconde, ¿verdad? Entonces no es una buena salida el esconderse o la salida es buscar asistencia para poder tener una línea o un apoyo, volvemos a decir, para poder solucionar las deudas, ¿verdad? No es una buena salida el no atender la llamada, en esconderse, etcétera. Al contrario, hay que enfrentar la situación de manera a que pueda haber también una apertura por parte de los acreedores o del acreedor, ¿verdad? Eso también nosotros tenemos como política dentro de lo que sería el Centro de Atención al Deudor. En el caso que vimos también, Adriana, y eso va también a definir hacia qué camino vamos a tomar dentro de lo que sería una asesoría de solución de conflicto. Hay que ver qué tipo de documentos firmó la persona, ¿verdad? En este caso, evidentemente habrá firmado un pagaré o tiene facturas o tienes tarjeta de crédito, algún préstamo personal, un préstamo personal para poder tener esos embargos, ¿verdad? Creemos de que son créditos de carácter quirografario, son créditos a sola firma, donde hay una serie de acreedores, ¿verdad? Que también quieren cobrar su crédito. Lo más probable es que en ese embargo no estén cobrando la totalidad de los acreedores. A lo mejor cobra un acreedor o dos acreedores cobran la totalidad de su crédito, pero le dejan, como suele pasar, le dejan a una gran cantidad de acreedores sin poder cobrar. Entonces, los otros acreedores o los más vivos o los más astutos, los que llegan primero al tribunal a embargar ese salario, son los que se quedan con la mayor torta, ¿verdad? Entonces, no solamente esta información tiene que llegar al deudor, sino también a los acreedores, ¿verdad? Porque hay que mantener el pago equitativo y paritario dentro de una misma línea de crédito, ¿verdad? Evidentemente, estamos en una situación excepcional en donde la persona está totalmente sobreendeudada, está ya insolvente, evidentemente, ya no puede cumplir con sus obligaciones al vencimiento de la misma, como dice la ley 154/69, que vamos a hablar más adelante. Entonces, no existe una situación natural, una situación normal, ¿verdad? Que se regiría por reglas normales. Estamos en una situación excepcional que se rige por reglas excepcionales que implican tanto a los deudores que están en esta situación y también a los acreedores que están buscando
la recuperación de su crédito, ¿verdad? En este Cuando caso estabas también, diciendo entonces equitativa y paritaria, te refería a que todos puedan cobrar y no solo claro, algunos. que todos puedan cobrar en el nuevo escenario de posibilidad de pago que tiene esta persona, ¿verdad? Y que evidentemente los acreedores también puedan, yo entiendo, es difícil entender eso, ¿verdad? Una persona que dio un crédito y que es un negocio dar el crédito y por eso cobra intereses, ese es el sentido de lo que sería el crédito, ¿verdad? A las empresas financieras, tiene que recuperar su dinero, ¿verdad? Pero evidentemente el escenario va cambiando y en esta situación de crisis va cambiando mucho más fuerte. Entonces, las soluciones tienen que ser excepcionales. No podemos medir con la misma regla lo que hace 1 o 2 años se otorgó el crédito en una situación totalmente normal. Acuérdate que en el 2019 ya existía una situación de crisis, empezó el año con una desaceleración económica, continuó con una recesión económica, la gente igualmente iba quitando crédito con una esperanza de recuperarse, se iba recuperando a poquito, ¿verdad? Y hoy tenemos el masazo de la pandemia, en donde existe una situación totalmente excepcional. Veo también que hay mucha gente de Encarnación, Salto de Guairala, que le estamos asesorando, ¿verdad? Que están asistiendo a esta charla, ¿verdad? Y que la están pasando muy mal, Adriana, ¿verdad? Y quieren recuperarse, quieren pagar sus obligaciones, pero y por sobre todas las cosas buscan a través de nuestra asesoría la posibilidad de poder pagar sus obligaciones dentro de esta nueva realidad económica que está viviendo no solamente el país, Porque al sino el mundo. final la realidad afecta a todos. Hay personas que tenían un empleo y que se quedaron sin empleo o les bajaron el sueldo a la mitad, ¿verdad? Hay personas que Claro, tenían un negocio y de un día para otro dejaron de tener facturación, ventas, ingresos, ¿verdad? Y que, bueno, a partir de la reapertura tímida, a lo mejor volvieron a vender, pero o vendían por delivery, pero vendían 30%, 50% como mucho de lo que vendían antes. Entonces estamos hablando siempre de una situación excepcional que afecta el ingreso. Y ante eso, todo lo que desencadena. claro, Excelente. exactamente. Y por sobre todas las cosas, tratar de que esa cadena de pagos no se vaya rompiendo, que el acreedor pueda recibir su dinero, ¿verdad? Pueda ser satisfecho, a lo mejor en principio no en la totalidad, y por eso siempre hablamos de una negociación, en donde cada uno tiene que ceder, los deudores tienen que ceder y también buscamos la posibilidad de que los acreedores puedan ceder dentro de una negociación, ¿verdad? Para que no se rompa la cadena de pagos. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente el caso de esta persona que estamos trayendo a colación se repite en cuanto a la fórmula, sino que las fórmulas se repiten ante cualquier tipo de deudores, ¿verdad? Ya sea un asalariado, un gran asalariado, un comerciante, una gran empresa comercial, del tipo que sea. Las situaciones y las fórmulas se van repitiendo, ¿verdad? Evidentemente los escenarios son diferentes por la magnitud de tal o cual crédito o por haber tomado tal o cual garantía, ¿verdad? Entonces, la solución está en tener un punto medio, ¿verdad? Para que ambas partes puedan estar satisfechas y que no se pierdan fuentes de trabajo, que la persona pueda seguir pagando sus obligaciones, que esas obligaciones no solamente sean un problema en cuanto al pago, sino que también le dé una calidad de vida a esa persona, ¿verdad? Esa persona también, como el caso que estuvimos viendo, ¿verdad? Tiene que pagar todo lo que serían sus servicios, los servicios básicos, o sea, tiene también una cuestión personal que tiene que ser atendible y dentro de eso hacer por eso hablaba yo de una radiografía del deudor en cada caso concreto donde se tiene que hacer una reingeniería financiera familiar en algunos casos para poder destinar tales montos, ¿verdad? A tal gasto, ¿verdad? Y tal dinero al pago de tal acreedor o tal acreencia, ¿verdad? Porque todos tienen que, evidentemente, cobrar o cumplir con sus compromisos, ¿verdad? Volviendo otra vez al caso, ¿verdad? Me voy a veces desviando porque son casos que de repente se repiten, ¿verdad? Y quiero alcanzar a la mayor cantidad de gente, ¿verdad? Pero volviendo al caso, después vamos a hacer las consultas. Eh, Evidentemente en este caso no hubo una hipoteca, ¿verdad? O no tenía alguna garantía la persona, por eso ya también le negaron el crédito, es otro problema. Si es que vos no tenés una garantía, entonces ya no te doy el crédito y es totalmente atendible, ¿verdad?
¿Por qué? Porque si vos no pagas el crédito, entonces yo no tengo cómo recuperar ese dinero. Pero la única forma en la que el acreedor puede recuperar su dinero ante una persona así tan endeudada es en el caso de que no pueda pagar, rematando su propiedad o rematando su bien, ¿verdad? Y eso está en la ley, ¿verdad? Entonces necesita cierta garantía el acreedor para poder otorgar, cosa que ya no tenía esta persona. Entonces vamos viendo y vamos decantando y vamos eliminando algunas situaciones para poder llegar a una respuesta, ¿verdad?, que la ley le da para poder solucionar sus problemas de deuda, ¿verdad? Y ahí entramos. Entonces, digamos, en el caso que estamos hablando, la persona hizo sola firma, ¿verdad? Créditos a sola firma. En el caso que haya tenido un préstamo hipotecario, digamos, el respaldo que tiene es que si en ese momento no cuenta con ingresos para pagar, el acreedor igual puede recuperar rematando la casa. Exactamente. Cuando no es esa la situación, incluso esta persona me decía, no es lo solo que no tengo hipotecado nada, sino que no tengo luego bienes, ¿verdad? Claro. Que pueda dar en dación de pago, por ejemplo, o ofrecer en garantía para un nuevo préstamo, ahí cambia la cuestión. Sí, exactamente. Pero tiene un salario. Acuérdate que parte del activo es su salario. Tiene un salario importante. Entonces lo que hay que hacer es tratar de ver la posibilidad de que esta persona pueda administrar su salario, bien administrar su salario, para poder ir cumpliendo con las obligaciones de acuerdo al tipo de deuda o tipo de compromiso que fue firmando, ¿verdad? No existe una hipoteca, no existe una prenda, no existe un fideicomiso, no existe un warrant, tampoco que es otro tipo de garantía. Entonces tenemos una línea de deudas que están respaldadas por garantías personales. O sea que la persona con su salario garantiza el cumplimiento de su obligación. Y ahí vamos a entrar en algunos puntos, ¿verdad? ¿Es la solución de que le demanden? No es la solución en ningún caso dejar que te demanden. ¿Por qué? La demanda tiene sus consecuencias sobre los bienes de las personas, ¿verdad? Durante la demanda los intereses siguen creciendo. Una persona que piensa de que se extinguió el problema con la demanda está totalmente errada. En el juicio los intereses van a seguir creciendo. De hecho, se van a acrecentar por lo que serían las costas judiciales, los honorarios profesionales también de los profesionales, ¿verdad? Y demás gastos que van a ser acrecentados en una liquidación final y que va a salir del dinero que evidentemente le están embargando a esta persona y permanentemente le están descontando, ¿verdad? En una demanda judicial siempre existen medidas cautelares, ¿verdad? Que pueden, en este caso serían embargos judiciales, ¿verdad? Acuérdate que también las medidas cautelares que se van trabajando pueden ser secuestro de bienes, secuestro de mercaderías, que son medidas cautelares mucho más fuertes. Una persona que de repente tiene un comercio, un negocio y tiene una deuda y tiene la misma línea de pensamiento de esta persona donde dice, ¿sabes qué? De acá nomás que me demanden, lo más probable es que el oficial de justicia venga y le embargue todos sus bienes y todas sus mercaderías y ahí se quede no solamente con las demandas, sino que se queden sin mercadería para poder vender y producir más dinero. Entonces, no es que solamente entonces, digamos, te pueden embargar una propiedad que tenés ahí, sino que pueden ir hasta contra lo más básico que tenés ahí en tu salón. Claro, pueden Pero hacer. Eso también, solamente para aclarar, solamente va a ocurrir después de un proceso. No, eso va a ocurrir, o sea, ocurre realmente al inicio del proceso, ¿verdad? Porque las medidas cautelares son trabadas las medidas cautelares, como es el embargo es una medida cautelar, el secuestro y otros tipos son medidas cautelares, los acreedores tienen la posibilidad de trabarlas inaudita parte, dice la ley, o sea, sin que tenga notificación el deudor. Entonces el deudor evidentemente no puede discutir esa medida cautelar, sino que directamente le llega el embargo al salario o a lo que sea y ahí continúa el proceso. ¿Y eso por qué? Porque el acreedor que inicia una demanda judicial presenta todos los documentos y el juzgador tiene los elementos para decir efectivamente existe una deuda que tiene esta persona con este acreedor. Entonces, presentando todos los documentos, se le otorga las medidas cautelares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso el sistema jurisdiccional necesita proteger evidentemente el crédito, ¿verdad?, de la persona que otorgó ese dinero y que pueda ser recuperado. Por eso es el sentido de las medidas cautelares, ¿verdad?
Y siguiendo con la línea, ¿verdad? En la mayoría de los casos los bienes rematados, en el caso que se remate, nunca cubren el total de las deudas con sus intereses y costas judiciales, por lo que las deudas siguen creando problemas. O sea, que el hecho de que me autodemanden y esté mi salario ahí, no quiere decir de que los intereses no van a crecer, o de que lo que suele pasar también, a veces crecieron tanto los intereses, ¿verdad? Y de repente me remataron un bien, ¿verdad? Y lo mismo existen saldos que cobrar dentro de lo que serían esas deudas, ¿verdad? Entonces, las deudas siguen teniendo su crecimiento y hasta que no se le dé un corte, evidentemente van a seguir creando problemas como dice el flyer, ¿verdad? Y es importante saber también, porque eso también en el Centro de Atención al Deudor nos están consultando día a día cuál lo que sería la situación de insolvencia o la declaración de insolvencia, ¿verdad? La gente está muy curiosa con este tema. Hay mucha gente que evidentemente dice, mira, yo estoy en quiebra, doctor, y ya te declararon la quiebra. No, no, no me declararon la quiebra, entonces no estás en quiebra. O sea, vos decís que estás en quiebra. O sea, vos tenés una quiebra técnica, tenés una quiebra de hecho. Por el momento en que no exista una declaración de quiebra judicial, estamos vivos, como se dice, y podemos tener una medicina o tomar una medicina para no caer en una situación de quiebra. Y la ley en el Paraguay prevé a través de lo que sería la declaración de insolvencia, que básicamente sería el caso que estuvimos hablando, una persona que no puede cumplir normalmente con sus obligaciones, no puede, está pagando apenas sus gastos fijos, ya está buscando salidas para obtener otro crédito porque no sabe que la única posibilidad que tiene, según le enseñaron, ¿verdad? Sea quitar un crédito. La gente entonces quita un crédito para pagar otro crédito y después no pudo pagar este primer crédito, entonces quita otro crédito para pagar el crédito que quitó para pagar otro crédito. Es una cadena interminable en donde evidentemente en algún momento alguien va a perder. Van a perder los deudores y también los acreedores porque no van a poder recuperar lastimosamente la totalidad de su crédito, y es lo que nosotros necesitamos equilibrar para que todo el mundo dentro de esta situación esté satisfecho en lo que sería la devolución del crédito, ¿verdad? Entonces la ley 154, en su artículo 1, prevé esta situación. Algo muy importante, Adriana, ¿verdad? Esta ley es una ley que está hace mucho tiempo en vigencia, ¿verdad? Pero que muy poca gente la conoce. Es una ley que habla sobre la situación de insolvencia. A nivel mundial, la declaración de insolvencia es algo que es algo muy común, ¿verdad? De hecho, es obligatorio a las personas que se declaren en insolvencia, así que están en esa situación de insolvencia. O sea, una persona que ya no puede cumplir con sus obligaciones, que ya los ingresos no le dan, de que tiene que recurrir a soluciones parche para poder solucionar un problema mucho más grande. Entonces, una persona que está en una situación de crisis económica, entonces no puede regirse por las reglas normales que dicen la ley, ¿verdad? Porque las reglas normales alguien va a perder. Van a perder los deudores y también van a perder los acreedores, ¿verdad? O sea, como que la declaración de insolvencia es como un sinceramiento para todas las partes. Claro, de hecho... Y a partir de ahí, sí, encontrar la mejor solución. De hecho, es una obligación, ¿verdad? La declaración de insolvencia es una obligación. La persona está obligada a declararse en insolvencia, y más los comerciantes, donde la misma ley, vamos a ver el siguiente flyer, vamos a adelantar un poquitito, ¿verdad? Donde dice que todo deudor comerciante que haya llegado al estado de insolvencia deberá presentarse al juzgado pidiendo su convocación de acreedores o declararse en quiebra, ¿verdad? Esta obligación la trae el mismo artículo 9 por varios motivos, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, para proteger el patrimonio mismo del deudor. Esa persona que, como decimos nosotros, está en una situación de insolvencia, en la mayoría de los casos recurre a expedientes ruinosos, dice la doctrina. ¿Qué significa eso? Comienza a malvender sus bienes y comienza a menguar lo que sería su patrimonio en detrimento de ¿quién? De los acreedores. Entonces, yo tengo una deuda que quité y vence mañana y tengo una casa de 500 millones y lo vendo por 100 millones, porque mi problema es mañana, no es pasado mañana. Entonces, viene otro acreedor que a lo mejor el crédito era de 500 millones y ya no existe más ese bien.
Entonces es un escenario en donde las partes se sinceran, el deudor tiene la obligación de declarar ese estado de insolvencia, ese estado de crisis excepcional de insolvencia, ¿verdad? Y que a partir de ahí pueda planear una negociación con sus acreedores para poder pagar a sus acreedores, ¿verdad? Pero sin malvender sus bienes, sin perder sus bienes, sin que se le embargue el 50 o el 100% de su salario, como hay mucho en estos casos, y que pueda llegar a un acuerdo negociado con sus acreedores y pueda pagar su deuda, ¿verdad? En el caso de los deudores comerciantes, es una obligación. En el caso de los deudores civiles, es una potestad, o es una posibilidad que le da la ley, como sería el caso que estuvimos trayendo a colación, en donde el deudor tiene esa posibilidad de presentarse ante el juzgado y declarar ese estado de insolvencia, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, en el estado o en la declaración del estado de insolvencia, que hoy día suelo decirle a la gente, el Paraguay se divide en dos ahora. Se divide la gente que está solvente y la gente que está insolvente. No existe otra diferenciación. ¿Por qué? Porque la situación está mal. La gente evidentemente tiene esta crisis está pegando mucho más fuerte. Entonces hay un grupo de gente que de repente se va reinventando y va haciendo todo lo posible para poder salir adelante. Y hay un grupo de gente que no está haciendo y a lo mejor no lo va a lograr, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que está en la fase 1, la fase 2, se pudo reinventar de alguna forma y pudo mantener los puestos de trabajo, ¿verdad? Porque también una situación de embargo de bienes masivos o que puedan afectar el patrimonio también afecta no solamente el ingreso de la persona, sino que afecta la posibilidad de seguir con esa fuente de trabajo, ¿verdad? O sea que es un problema que trae muchas consecuencias, ¿verdad? Y está la gente que de repente está en la fase 4, que son clientes nuestros hoy día y preguntan qué vamos a hacer. Y son personas que no tienen ingresos cero y que hace un año estaban facturando muchísimo dinero. Entonces, ¿la culpa de quién es? ¿Sabes? No es la culpa ni del banco, no es la culpa del deudor, no es la culpa de nadie. Es la culpa de una situación excepcional que se está viviendo y por eso retomo y digo, tiene que tener normas excepcionales de solución de conflicto, ¿verdad? Siempre hablamos de una solución de conflicto excepcional para temas excepcionales. Y más que nunca, la declaración de insolvencia a través de lo que sería la ley 154/69 es una normativa para casos excepcionales. Ahora, esa excepcionalidad, por la situación que está viviendo el mundo, se hace una normalidad. Entonces tenemos que acostumbrarnos a negociar todas las deudas con estas reglas excepcionales que están en la ley, ¿verdad? Totalmente. Y es lo mismo quiebra e insolvencia, porque yo leyendo el texto, dice, declaración de quiebra supone el estado de insolvencia, pero, porque hay también una pregunta, dice si alguien puede pedir tu quiebra, algo así, o sea, se pide pedir la quiebra directa de una persona que no tiene como... Se puede. Ante la primera pregunta, ¿verdad? La insolvencia es la institución, la figura, ¿verdad? Es la crisis en la que está inserto el deudor y se manifiesta por la imposibilidad de poder cumplir con sus obligaciones que van venciendo. O sea, cuando yo ya no puedo normalmente cumplir con mis obligaciones, entonces estoy en un estado de insolvencia. Y ahí tenemos dos tipos de insolvencia. Tenemos una insolvencia que puede ser reparada, que tiene soluciones para poder repararse y poder salirse de ese estado de insolvencia, y la definitiva, que es la quiebra. Entonces, cuando hablamos de una insolvencia, podemos hablar de dos aristas, ¿verdad? En donde la quiebra es la más grave, en donde, como dijo la persona, un acreedor puede solicitar la quiebra de su deudor. Es una herramienta que tiene también el acreedor, ¿verdad? Tiene que demostrar por qué está en una situación de insolvencia para que evidentemente no es solicitar por solicitar nomás también, ¿verdad? Existen algunos elementos, ¿verdad? Que le identifican y determinan esa situación de insolvencia, ¿verdad? Y en el caso, claro, para que un acreedor pueda pedir la quiebra, tiene que poder, digamos, presentar pruebas, digamos, documentación, claro, evidencia acerca de, bueno, de la insolvencia de su deudor o lo que sea. Y la persona que se declara insolvente puede hacerlo nomás, o sea, tipo... Y la persona que se declara insolvente tiene dos posibilidades. O sea, la quiebra puede solicitarla el deudor
o puede solicitarla un acreedor demostrando el estado de insolvencia, ¿verdad? Ya. Y la convocatoria de acreedores, que es un proceso preventivo, puede solicitarla el deudor en problemas, ¿verdad? Solamente el deudor, es una figura solamente aplicable al deudor, y, o también puede declararse en quiebra. Entonces, Ok. uno puede declarar su propia quiebra. Y ahí entramos nosotros, ahí entramos analizando el caso concreto, ¿verdad? Una persona que dice, por ejemplo, ¿sabes qué, doctor? Estoy en quiebra, te dice. A ver un poco, trae todo tu documento. ¿Cuánto vos debes? Y debo, qué sé yo, debo 500 millones. Ah, bueno, espectacular. ¿Y cuánto es tu facturación? Es tantos millones. ¿Y cuánto es tu activo? Es tanto. Pero acá sumamos todo y vos tenés un activo de 1.000 millones. Sí, pues yo ya no puedo más pagar. Y ese es el punto. La persona que está en insolvencia y que ya no puede pagar porque no está produciendo, es justamente un estado de iliquidez que le cuesta o le afecta cumplir regularmente con sus obligaciones. Evidentemente no va a tener la misma posibilidad económica de cumplir con sus obligaciones cuando quitó el crédito, pero tiene una posibilidad económica de ingresos, también tiene un buen activo, entonces puede o podría solicitar un auxilio legal, ¿verdad? Que es la convocatoria de acreedores, que es un juicio preventivo para evitar que esa persona vaya a la quiebra, ¿verdad? Exacto. Porque, digamos, tiene un problema de liquidez, pero, digamos, técnicamente no está en quiebra porque los bienes que tiene superan el pasivo. Entonces no es quiebra, pero sí la persona está en insolvencia en el y sentido pueden cubrir. De la liquidez. Claro, insolvencia Entonces tampoco el básicamente. acreedor en ese caso va a pedir su quiebra porque tampoco va a poder demostrar, ¿verdad? Claro, porque tiene el acreedor tiene que demostrar de que su deudor está en un estado de insolvencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa también ahí, Adriana, ¿verdad? El estado de insolvencia en la mayoría de los casos no es ostensible, no es visible, es un estado cuasi secreto. ¿Por qué? Porque mientras el deudor no va declarando, por eso la ley dice de que un deudor tiene la obligación de declarar, tiene que manifestarse, tiene que decir, señores, ¿verdad? Yo estoy en un estado de insolvencia, ya no puedo pagar, me quiero acoger a esto, ¿verdad? Me quiero acoger a la convocatoria porque tengo ingresos, tengo bienes, y si yo no paro esto, me van a rematar todos los bienes y ahí sí me voy a ir a la quiebra, ¿verdad? Exacto. Entonces es una medicina, como el barbijo que tenemos, ¿verdad? Para no contagiarnos, ¿verdad? Que de una enfermedad que es mortal hoy día. Entonces la convocatoria de acreedores es esa medicina para poder salir de la situación complicada de insolvencia, ¿verdad? Y no caer en un estado de quiebra que sería un estado de crisis, un estado de liquidación colectiva que no le conviene a nadie. No le conviene al acreedor. ¿Por qué? Porque evidentemente en un estado de liquidación colectiva los bienes van a ser rematados por sumas ínfimas. Nosotros tenemos una estadística de la gente que va a la quiebra, los acreedores no recuperan ni el 5% de todo el crédito. Es un problema 5%. ¿sí? Porque los bienes lastimosamente en una quiebra se van a remate. En los remates los montos en cuanto a la compra de bienes se disminuyen muchísimo, ¿verdad? No, es muy diferente a una persona de que pueda hacer una venta, ¿verdad? Por ejemplo, en un estado de convocatoria de acreedores, evitando la quiebra y pudiendo negociar con todos los acreedores, a lo mejor hace una mejor venta de un bien para poder pagarle a todos los acreedores. Entonces, y también en ese punto... Y van a preguntarte, pero si estás en convocatoria no estás inhibido de vender tus bienes. No, justamente eso te dice la ley, ¿verdad? La convocatoria no te inhibe, no estás interdicto, si estás en quiebra sí vas a estar interdicto, vas a estar inhibido, pero en una convocatoria estás bajo la libre administración de tus bienes. O sea, la ley te da la posibilidad. O sea, esta persona, vayamos al caso, que presente su convocatoria de acreedores, va a poder recibir el 100% de su salario, ¿verdad? Va a poder frenar los intereses también, ¿verdad? Y va a poder reorganizar todas sus finanzas. ¿Para qué? Para pagarle a todos sus acreedores, ¿verdad? De otra forma, no va a poder hacerlo. Entonces, en el caso que estuvimos hablando al principio, ¿verdad? Una solución que nosotros encontramos, ¿verdad? Es una declaración de insolvencia y algo muy importante, tiene que ser una declaración de insolvencia responsable. Algo muy importante, la declaración de insolvencia está destinada a los deudores de buena fe, no al deudor que quiere mal utilizar la ley
para poder escapar de las deudas. Ese no es la persona calificada para una convocatoria de acreedores, ¿verdad? Entonces, la convocatoria de acreedores es para los deudores de buena fe que efectivamente quieran salir del estado de insolvencia y quieran cumplir con todos sus acreedores dentro de esa nueva realidad económica que están viviendo, ¿verdad? De hecho, los que están en estado de insolvencia, están en una convocatoria de acreedores, pueden quitar nuevos créditos, ¿verdad? Nosotros tenemos ejemplos, claro, o sea, al no estar inhibido, al estar bajo la libre administración de sus bienes, son sujetos activos para poder quitar un nuevo crédito. Evidentemente, los créditos nuevos que quitan van a tener otro tratamiento, ¿verdad? No los tratamientos, claro, otras condiciones, pero están habilitados. En síntesis, utilizando bien esta figura, es una figura muy noble, es una figura utilizada a nivel mundial. Ustedes habrán visto de que muchas empresas en el mundo se están declarando insolventes. Habrán escuchado el famoso capítulo 11 de la legislación americana. Eso no es otra cosa que la convocatoria de acreedores paraguaya, ¿verdad? En Chile también estamos viendo que... En Chile hay muchas empresas que se declararon en estado de insolvencia, aerolíneas que se declararon en estado de insolvencia y están reestructurando todas sus deudas, ¿verdad? Porque mientras la persona tiene la posibilidad de reestructurar sus deudas, tiene los ingresos, evidentemente no va a tener los ingresos naturales, pero va a seguir trabajando, va a seguir operando, mientras esa persona pueda realizar ese tipo de operación, entonces puede ser beneficiada con una convocatoria de acreedores. ¿Para qué? Para poder cumplir con todas sus obligaciones. No sé si hay algunas preguntas. Tenemos preguntas, yo estoy viendo, bueno, repasamos entonces estos 3 artículos, el 1, el 9, el 13 también, creo que ya lo mencionaste. Claro que se refiere al deudor particular. En un caso, bueno, el deudor comercial tiene la obligación de blanquear su situación, ¿verdad? Poner a conocimiento a público o a sus acreedores, a las partes interesadas. En el caso del deudor no comercial, entonces tiene la posibilidad de elegir, pero sabemos que las otras opciones, si no elige esa, las otras opciones pueden agravar el problema dependiendo también de cómo lo maneje. Pero también dijimos que esto ya es una situación excepcional, no es lo que se busca en principio. Hay otras instancias que se van agotando por el camino, pero llega un punto en el que si no tomamos esta decisión, podemos, digamos, causar mayor daño a nosotros mismos, patrimonialmente, económicamente, y también a los afectados. Entonces, bueno, yo te quiero ir leyendo algunas de las preguntas que tenemos, porque realmente son muchas, e incluso creo que vamos algunas de ellas van a quedar ahí latentes para la segunda parte de este ciclo, que ya les adelantamos que la propuesta con Edward es hacer un ciclo para ir tocando este tema. Esta es la primera charla. Próximamente vamos a estar anunciando la segunda, lo antes posible. Vamos a depender un poquito de la agenda del abogado. Pero dice, existen casos en los que los acreedores no desean aceptar la propuesta del deudor. Me imagino que esto se refiere a una negociación particular. Claro. Te exigen un 50% de entrega para luego volver a refinanciar y se encasillan en no querer oír tus propuestas. Sí, y todo eso está dentro de lo que serían las reglas de la negociación, ¿verdad? Evidentemente, el acreedor va a considerar las situaciones, ¿verdad? Nosotros tenemos la experiencia, Adriana, de que en la mayoría de los casos que nosotros vamos a una negociación, terminamos con una buena negociación, ¿verdad? Evidentemente en una negociación siempre alguna de las partes va a ceder, ¿verdad? Por eso hablamos de una negociación. Nosotros tenemos muy buenos resultados. El tema es saber plantear la negociación, plantearla con profesionales, ¿verdad? Que la persona esta pueda ir con un profesional que pueda hacer un buen planteamiento. Hay que hacer también una hoja de ruta, ¿verdad? Y ofrecerle al acreedor un plan de pago, ¿verdad? Real. Es como cuando vos decís, sabes que no me dan lo del crédito y no me dan lo del crédito y llenaste todos los requisitos, hiciste esto, hiciste lo otro y bueno, lastimosamente hay gente que no llena los requisitos. Entonces, el crédito no puede salir, ¿verdad? La misma cosa cuando yo voy a hablar de una negociación. Hay que hacer un plan de negociación, ¿verdad? Yo tengo esto,
yo te puedo ofrecer esto, dame tiempo para que yo pueda realizar este bien o realizar esta operación, etcétera, etcétera. Y nosotros, en la mayoría de los casos, tenemos una buena receptividad por parte de la mayoría de los acreedores que con la que estamos tratando, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, varias operaciones hacia la zona muy afectada de Salto de Guairá hemos ido cerrando en negociaciones, ¿verdad? No te estoy hablando ni de convocatoria de acreedores, pero nosotros estamos en encarnación también. Hay muchos acreedores con los que estamos nosotros negociando y es como que la gente y el acreedor mismo también va teniendo un poco más de empatía a esta situación excepcional que está pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos pregonando? Que exista una empatía, que no es fácil, ¿verdad? Entonces, pero es el camino para poder llegar a una solución y que la economía siga funcionando, que los negocios sigan vivos. Acuérdate que en una convocatoria de acreedores, por ejemplo, los negocios siguen vivos, siguen funcionando, ¿verdad? Claro. No es que te cierran el negocio. No es que cierran el negocio, entonces, pero ese negocio tiene que seguir funcionando, tenemos que nosotros asesorarle para que esa gente, evidentemente, lo que va vendiendo pueda ir destinando de alguna forma al pago de sus obligaciones. Por eso decía que mucho depende de esa primera radiografía y esa atención que le hagamos al deudor para que ese deudor podamos ver si que sea un deudor responsable en cuanto a la devolución del dinero, ¿verdad? A través de lo que sería su trabajo, ¿verdad? Entonces todo ese plan de trabajo le vamos haciendo y tenemos que acompañarle para que efectivamente se pueda llegar a buen término, ¿verdad? Totalmente, excelente. Incluso, bueno, muchas veces lo que pasa, hemos visto, ¿verdad? Que al frenarse ciertos juicios ejecutivos, procesos, medidas cautelares, las personas pueden concentrarse más en no solamente en potenciar su unidad de negocio, sino en generar otras unidades de negocio. Y a veces el pago de esa deuda viene ya por el lado de un nuevo negocio que se generó, ¿verdad? Porque la persona pudo poner sus energías o volcar sus energías en producir y a partir de ahí pagar. Y también una persona pregunta, y ya no nos da el tiempo, creo que esta va a ser la última pregunta, para poder ir cerrando. Si una persona se declara en quiebra, pero tiene un salario mensual, ¿sigue administrando su salario o ya es el síndico el que lo administra? Y ahí hay que ver, en el caso de convocatoria de acreedores, evidentemente va a seguir administrando a esta persona su propio salario. En la convocatoria de acreedores tiene la libre administración de todos sus salarios. De hecho, tiene que cobrar todo su salario, porque la ley lo que hace es suspender todos los procesos ejecutivos para que todos más adelante puedan cobrar bajo el mismo pie de igualdad. Entonces, necesariamente, esa suspensión del salario tiene que darse y que reciba íntegramente su salario en una convocatoria de acreedores. La pregunta es en la quiebra. La persona ahí realmente recupera el poder sobre su ingreso, ¿verdad? Para poder ahí administrar y decir, bueno, tanto por ciento va a ir a mis costos de vida, que también tiene que tener una administración responsable, sensata, sincera. Ya va probablemente por ahí, pasa el primer corte de decir, bueno, voy a destinar parte de mi salario como corresponde a mi sustento, al de mi familia, pero otra parte tiene que ir para poder ir generando esos pagos que ya como resultado de la convocatoria se van a ir, digamos, fijando, ¿verdad? Porque ahí se fijan los plazos. Ahí se fijan los plazos son cerrados también, las convocatorias no son eternas, como se dice, existen plazos bien específicos, en un periodo de 6 meses tiene que hacerse una junta de acreedores, en esa junta de acreedores necesariamente tiene que llegarse a un acuerdo. Después existe un periodo de espera, vienen los pagos anuales, ¿verdad? Existe un periodo de tiempo bastante cerrado en donde el deudor tiene que cumplir con sus obligaciones. Y si no cumple, ¿cuál es la sanción? La sanción es la quiebra, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si es que no cumple con una cuota, con una deuda, etcétera, etcétera? Entonces, evidentemente la sanción, dice la ley, es la quiebra. Entonces, nosotros, por eso es importante nuestro acompañamiento, no solamente en darle esa primera herramienta, sino que en acompañarle para que pueda salir definitivamente. Y no caiga en algo peor. Y no caiga totalmente, en algo peor, porque así mismo también preguntan, ¿verdad? En una mesa de negociación, en una convocatoria de acreedores, bueno, si no aceptan la propuesta del deudor, ya es directamente ir a la quiebra y creo que respondiste muy bien eso, que es tipo el deudor el que no cumple con el compromiso al que se expone
a que entonces el acreedor, digamos, pida nomás su quiebra porque se da Totalmente, cuenta que ese acuerdo no se cumple, o claro, ya no confía en el acuerdo. Y en el caso de que no acepte, diga, no, prefiero nomás pedir la quiebra a tu cliente, te dicen, de verdad, porque no me gusta lo que me estás planteando. Bueno, eso entra todo dentro de la negociación del bagaje profesional, por eso que es tan importante estar bien claro. asesorados en todo sentido. Bueno, y eso es lo que buscamos. Vamos a ir cerrando, más que nada en honor al tiempo de todos, Yo creo que y vamos a no tener que queremos hacer que nadie otro se capítulo pierda para lo que sería información. convocatoria de acreedores, ¿eh? Porque eso, ¿Cómo? ahí quedó el tema. Yo creo que tenemos que hacer otro capítulo para lo Sí, que sería la convocatoria de acreedores, que es lo que la gente se exclusivamente, pregunta, exclusivamente porque es lo que la gente se pregunta, Adriana, ¿verdad? Y sí, también, ¿qué pasa? Al existir desconocimiento, existe mucho tabú. O sea, uno dice, yo no quiero consultar, yo no quiero saber nada de convocatoria porque es algo malo, algo que me va a venir mal. Y no es así, ¿verdad? Te va a venir es la mal, muerte, dicen, ¿verdad? La muerte muerte civil, es la muerte financiera. civil, pero te va a venir mal si es que vos no tenés un buen asesoramiento. Si vos tenés un problema en la cabeza, ¿verdad? Y te tiene que operar un médico, no te vas a ir al pediatra, te vas a ir al neurólogo que tuvo 1000 operaciones, ¿verdad? Y la misma cosa pasa con el derecho comercial específicamente. La gente tiene que asistir, tiene que acercarse a especialistas en la materia para que pueda tener un acompañamiento y que pueda salir efectivamente del problema de deuda. Y la convocatoria de acreedores, así como digo, es una opción, no es la única opción. De hecho, cuando fuimos analizando el caso, es la séptima opción por ahí, dentro de lo que Claro. sería, no es la primera opción, ¿verdad? Hay que analizar el caso. Esa es la forma en la que un profesional va encuadrando la situación para poder Sí. darle una respuesta. Y en último caso, como una situación para poder proteger todos los intereses. Repito, no solamente los deudores, sino también de los acreedores que finalmente tienen que cobrar su crédito, ¿verdad? Sí. Es donde podemos hablar de una declaración del estado de insolvencia, ¿verdad? Totalmente. Bueno, siguen las preguntas y como decís, yo creo que nuestra próxima reunión va a ser para aclarar mucho más específicamente todo lo que se puede presentar desde el inicio hasta el final de un proceso de convocatoria para tener en cuenta. Son cuestiones muy técnicas, pero que todos tenemos que manejar. Eh, no por esto vamos a irnos nosotros a pecho gentil a afrontar una situación como esta. Siempre la recomendación es buscar el mejor especialista, sobre todo profesionales con ética que buscan lo mejor para ambas partes y restaurar, ¿verdad? Esa cadena de pagos que es tan importante para todos. Y bueno, entonces también está poder profundizar más entre la diferencia entre insolvencia o convocatoria y declaración de quiebra, que si bien lo mencionaste, tal vez en esa oportunidad lo podamos profundizar aún más, porque parece que quedan algunas dudas. Y una última cosita, yo sé que nos tenés preparada una frase para cerrar de tu parte, pero antes de que vayas a eso, Ah, bueno. eh, me comentabas que ante la situación de pandemia, que bueno, Sí. hablábamos de países de primer mundo, Estados Unidos, países acá en Latinoamérica, en Paraguay también, aunque a lo mejor no es muy conocido. Será una situación que nunca nadie jamás pudo pensar que podía suceder, ¿verdad? Entonces, de repente sí tenía un contrato, no sé, de alquiler o las deudas mismas también implican contratos de cumplimiento, de plazos, etcétera. Y que existen también otras figuras, aparte de la convocatoria, que se pueden aplicar ya específicamente a situaciones como esta. Claro, totalmente, ¿verdad? Realmente tenemos muchas consultas sobre ese punto, ¿verdad? Porque mucha gente evidentemente suscribió un acuerdo, un contrato el año pasado o días antes de que suceda esto, y finalmente hoy día se ve con el negocio cerrado, ¿verdad? Entonces el devenir normal y natural, y que ahí no estamos hablando de una situación de insolvencia, estamos hablando de una situación contractual, ¿verdad? Entonces el devenir natural del cumplimiento mismo de ese contrato se hace imposible por la situación de la crisis que está viviendo el país. Un Entonces, ejemplo. por ejemplo, te doy el caso de la gente que está en la fase 4, ¿verdad? Que está con lo que es la parte de eventos, ¿verdad? Que Ah, firmó acuerdos, firmó compromisos de cumplimiento en este año, pero que hoy se hace imposible, ¿verdad? Hay mucha gente comercial también que firmó documentos, ¿verdad? Que tienen que ser reestudiados, ¿verdad?
tienen que ser replanteados para que se pueda encontrar un equilibrio en el cumplimiento equitativo de ese compromiso, ¿verdad? Y eso está establecido, esas figuras están establecidas en el Código Civil paraguayo. Acuerdo de volúmenes de compra, por ejemplo, con un proveedor, bueno, me vas a comprar tanto, yo te voy a dar tanto descuento, etcétera, etcétera. Claro, y lo que tiene que demostrarse es de que ese incumplimiento de ese compromiso es producto de esta crisis, ¿verdad? En este caso, de la crisis de la pandemia, ¿verdad? La situación excepcional hizo de que él o esa persona pueda o no pueda cumplir normalmente con sus compromisos contractuales, ¿verdad? Entonces entramos dentro de lo que sería la imprevisión, ¿verdad? Que, Imprevisión. claro, es una teoría, ¿verdad? Está plasmada en el Código Civil y especialmente muchos empresarios, muchas personas que firmaron contratos, documentos, ¿verdad? Que no pueden cumplir por esta situación, la demostración de que esa imposibilidad de cumplimiento de esos contratos, perdón, es por la situación de crisis, ¿verdad? Que estamos viviendo, entonces se puede plantear esa modificación equitativa de lo que sería el contrato, que es un tema muy apasionante. Es un tema de cumplir, y te digo, esa persona a lo mejor no está ni estado en insolvencia, es una persona que está totalmente solvente, sigue vendiendo, pero hay ciertos compromisos que tienen que ser necesariamente replanteados para que pueda tener un cumplimiento equitativo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, esta situación de crisis, ¿verdad? Se tiene que hablar mucho de lo que sería la equidad, no cerrarse mucho con lo que sería el contrato mismo, sino realmente estaríamos demandados todos, ¿verdad? Entonces el camino es sentarse, hablar y poder renegociar y replantearse situaciones, vuelvo a decir, con gente que efectivamente quiera hacer ese planteamiento, ¿verdad? Y tengan esa intención de poder solucionar su problema en forma negociada, ¿verdad? Es un tema muy apasionante que vamos a tocarlo cuando vos digas, ¿verdad? Fabuloso, Eduardo, mira, te tomo la palabra. Así que bueno, nos hemos pasado bastante del tiempo, igual le agradecemos a todos por la presencia. Te voy a tirar mi frase. A ver. Es importante recordar que la mejor herramienta es la información. Es un poco yo traje de mi época de periodista, ¿verdad? Porque así como viste, además de ser abogado, soy periodista, ¿verdad? Entonces, la información es poder. Esa información le tiene que llegar. Nuestra legislación es muy rica en materia de derecho civil, comercial y en materia financiera. El tema es que no conocemos todas esas herramientas. Entonces, cuando las partes afectadas van conociendo las herramientas, entonces salen buenos acuerdos, ¿verdad? Y salen acuerdos que le van a beneficiar a todas las partes, ¿verdad? Entonces, la mejor herramienta en toda negociación es la información. Esa información la tiene que manejar ambas partes. 100%, así mismo, y a eso es lo que buscamos contribuir. Así que muchísimas gracias, Eduard, por esta generosa presencia tuya. Creo que no te guardaste nada en honor al tiempo. Hay Me cosas guardé que algunas cosas, van a tener que hay quedar. varias cosas que quedaron en el tintero. Sí, quedaron en el tintero, así que bueno, vamos a seguir con este ciclo. Por lo menos una charla más les prometemos. Vamos a ver si llegamos a la tercera. Va a depender mucho también de ustedes, de sus ganas de seguir alimentando ese conocimiento. Y de nuestra parte está todo, la predisposición, toda la predisposición. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos y estén atentos a las redes, tanto de Superarte como del Senade, para poder enterarse de los próximos eventos que vamos a tener. Muchas gracias. Así que por hoy es todo. Gracias a todos por la presencia. Igual vamos a ir en la medida de lo posible dándole una respuesta a alguna pregunta que haya quedado sin responder. Hoy hay algunas personas también que me preguntaron cosas que por ahí no eran tan judiciales, que también ya les respondí al privado. Y bueno, siempre el canal de las redes sociales, del WhatsApp, está abierto para cualquier consulta que surja. Así que bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, estamos en mitad de semana, feliz resto de semana. Y bueno, nos vemos pronto. Dale, hasta luego. Hasta luego.